Bueno, bienvenidos a la primera instalación de lo que chingados sé que voy a llamar a esto. La idea de esta cosa es muy simple, solo voy a encontrar cosas de música que me interesen. Am, y la idea es que todo esto se mantenga en plan al fondo, casi como si estuviera escuchando un podcast, ya que no voy a depender casi nada de información visual, solo información auditiva a partir de solo ideas que voy a estar produciendo de esta forma con ustedes. Pues ya con eso manejado, pues aquí les presento Fly de Yoko Ono. Rola la intro. Ahora, no necesita una introducción real. La leyenda experimental que estuvo desde las primeras concepciones del No Wave y el Kraut desde los 70s, alrededor de los días de los Velvets, mucho antes de la experimentación de artistas como Tom Waits, entre otros. Entonces, vamos directo al álbum. Esta cosa, este proyecto, logra ser un paso evolutivo drástico desde el propio Plástico No Band de Yoko, merodeando más en el toque sarcástico ah, y la parodia a los blues y el boogie. Esta vez sin involucrar mucha mano creativa de parte de los Beatles más allá de Lennon y alguna que otra tape pregrabada de Ringo. Um, este álbum también toca muy profundamente, pero no tan deprisa, no tan inmediatamente, el sound poetry, la música concreta, el avant folk, etcétera. Lo cual permite mucho flexibilizarse, lo cual le permite mucho a Yoko flexibilizarse, ella como escritora y también como instrumento. Ya sabrán por qué digo eso último. Que es exactamente lo que todo patrician, normie o en general solo misógino detesta sin mucho fundamento de Yoko, pero personalmente yo la veo como una fuente muy fuerte, una fuente muy enorme de su escritura. Esto de que se pueda mezclar ella tan bien sí, en sus canciones como instrumento. Lo que sí quiero comentar es que esta misma evolución de la que hablo se presenta acá en este álbum de forma muy complicada. Presenta una escucha muy densa y abrumadora quizás. Entonces recomendaría al 100% solo primero irse ya sea por el Plástico No Band, otros discos más o menos relacionados de rock experimental en general, para poder entender mejor y para llevarse más a la ligera qué territorio se está pisando con este álbum. Porque todo lo que se presenta en la próxima hora con 40 minutos y medio es merecedor de alguna que otra aspirina en el camino. Entonces empezamos de inmediato con un super banger, Midsummer New York. Um, Empezamos muy de una con una Yoko mucho más poppy y bluesy que de costumbre. Estando mucho más al frente, con mucha más cara y punch, hablando sobre el Nueva York, bueno, el estado de vivir en Nueva York en los 70s, antes de que estuvieran ciertos creature comforts, ciertos privilegios como aire acondicionado y en general mejores condiciones de vida. Lo que ella escribe es que absolutamente todo lo que veía, todo interior, todo edificio, estaba en tremor constante, estaba temblando todo el tiempo. Porque, como sea, esto sea antes del maravillas como el aire acondicionado, todos tienen que contar con sistemas de ventilación muy janky, muy chafas, ventiladores por doquier, los coches del tráfico de la ciudad no eran exactamente no daban exactamente el aire más limpio del universo ni nada. Nunca lo dieron, nunca lo van a dar. Y aparte, lo más importante, que las temperaturas insufribles por doquier provocaban ese sofocamiento inmenso. Era todo imposible de manejar. Um, Quiero comentar que en esta track y la que viene se encuentra prácticamente la única mano creativo real que tuvo alguno de los Beatles, como decía, más allá de Lennon, agarrando influencia de otros artistas del mundo de los blues por excelencia, como Chuck Berry, entre otros. En general, esta track se presenta con mucho carácter, alma y shake, shake, shake. Un banger. Luego seguimos de inmediato con una super track de 16 minutos, Mind Train. Con esta ya empezamos a ver muy de inmediato el espíritu experimental de este proyecto, con mucho ritmo a la boogie, muy al frente, rasgueo con panning súper interesante, muy hecha a los lados, casi como muchos records estéreo de la época. Unas basslines sutiles, sin mucho boom, pero con bastante punch.
Y Yoko entrando al ritmo con sus típicas shenanigans vocales que amo tanto, sus adlibs, su dub dub dub, trying. Ah, Dios. Empezamos aquí también a ver en esta track las señales de neurosis y psicosis muy interiorizadas de esta mujer que interpreta a Yoko, que seguramente habla de ella misma, que está al borde de un colapso nervioso, al borde de la destrucción de sus sentidos, lo cual es un tema que recurrirá de una forma u otra a lo largo del álbum, solo que por diferentes razones. Pero en general lo que vemos por esos 16 minutos no es todavía increíblemente fuera de este mundo, es solo una groove muy robusta, repetitiva, infinita e hipnotizante, con bastante estilo, mucho adlib, entregas de cuerda un poco enfermizas y tren. También un absoluto bang. Después de esto tenemos nuestro primer interludio, es el más grande del álbum, a 2 minutos con 45 segundos alrededor. Mindholes. Nos sirve nada más como para lavarnos un poco el ataque nervioso de los tracks pasados. Aunque aquí también empezamos a oír un poco de sound poetry que implementa Yoko, cantando sílabas sueltas por doquier, con también paneo muy interesante. Uh, y cuerda acústica rasgándose por doquier, que de hecho es donde se expresan más los aires de raga y psych folk del álbum. A la marca de cuarto para 2 minutos de la track ya por fin se presenta un ritmo, un backbeat simple en la cuerda rasgada, que no es enorme, pero es definitivamente bienvenida, hasta que ya por fin se disuelve en los llantos de Yoko desde la otra punta del estudio o del mundo, como lo quieras ver. Es un toque muy agradable. Después vamos con lo que creo que sí es un punto débil del álbum, pero no como creería, no es nada tan severo, sigue siendo tremenda track. Es un poco complicada en cuanto a temática al menos. Para no merodear mucho, esta es la track que Yoko escribió para su hija Kyoko, quien tuvo con su esposo Anthony Cox durante los años en los que no se han visto, debido a la disputa enorme que tuvieron sus padres por su custodia, hasta que ya por fin ella y su hija pudieran reencontrarse y estar en máximo contacto por alrededor de los 90s. Con la track en sí, no es una fórmula muy compleja. Se presenta mucha repetición mínima de cuerda eléctrica de parte de nada más y nada menos que Eric Clapton, y lírica que depende de 2 o incluso menos palabras, dándole esa pequeña carta, esa oda, ese throwback a los elementos de No Wave que se presentaron en el previo Plastic Ono Band, específicamente el de Yoko. El de Lennon puede mucho ir a chingar a su madre. Tanto Yoko como las guitarras aquí en esta track son espásticas, temblorinas, en colapso, y con una tensión muy merecedora del No Wave y también de los comienzos del noise rock de años después. Después de esta track tenemos una vuelta bastante rara, pero definitivamente bienvenida, a la dirección sónica del proyecto con Mrs. Lennon. Esta vez con una entrega y en general ideas y sonidos mucho más folky y orientales, que con una temática que, aunque no sea tan interiorizada como lo que escuchamos con Kyoko, sigue siendo una idea general que ha resonado muy fuertemente en la mente de Yoko. Y es algo que también hemos escuchado de parte de ella misma. En este caso es sobre la ingenuidad del humano que lo manda a la guerra, al conflicto mundial, como por ejemplo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o la de Vietnam. Alrededor de los últimos versos de la canción es también donde resuenan mucho las dudas de: ¿realmente vale la pena matarnos por los intereses de nuestros superiores? ¿Vale la pena acabar con tanta vida inocente? Y todo esto curiosamente se entrega de una forma muy sentimental, dando a cabo también las performances vocales más robustas, convencionales y hermosas de Yoko, directamente hacia Lennon cuando estaban casados. De inmediato somos introducidos a posiblemente otro banger después del descanso de Mrs. Lennon, con una groove increíblemente predominante, inmensa, marcada por snares cada vez más gordos, un sentido de instrumentación mucho más jammy que de costumbre, y una Yoko muy particularmente jariosa hacia Lennon.
No hay mucho que pueda decir por acá, ni siquiera me atrevería a mencionar lo de la lírica, pero lo único que puedo decir es que sí, es un banger, es una nueva probada, muy chida después de Mrs. Lennon. Gira que track muy interesante. Y es aquí cuando nos despedimos por completo de los A-sides del disco, donde, como decía, se ven mucho de las influencias de boogie, blues rock y todo esto. Y después un interludio muy curioso, presentando el sonido de un inodoro siendo jalado. Me encantaría estar bromeando sobre esto, pero así que no. Um, Nos introducimos a los B-sides del álbum con Oh Wind, ah, también con lo que sea el título alternativo de la misma canción. Por ahí debe estar a algún lado. No sé cuál sea la verdad. Este da paso a sensibilidades ya en el proyecto mucho más tribales, acústicas, folkies y orientales de todo el álbum. Pero es también la mitad más experimental, cruda y desnuda hasta la piel del álbum. Piel, carne y hueso. Esta track abre con tablas, específicamente el instrumento originario de la India, los que parecen tambores enormes, gordos, cafés, uh, y con una buena muestra de percusión muy equitativamente íntima, paneada también a los lados, con una idea general de ingeniería acústica y panning muy curiosos, mientras tenemos por doquier a una Yoko histérica, temblorina, al borde de un colapso, casi como si estuviera básicamente siendo sometida a un ritual espiritual muy fuera de nuestro mundo, muy inhumano. Y no cambia mucho a partir de ahí, pero es una intro muy interesante a ya el conjunto de bestias de tracks que vienen después en el álbum. Um, Después de eso nos metemos con una super bestia de track, Airmail. Nos topamos con drones vocales súper intensos, alienígenas, espaciosos, varas de madera, instrumentos similares de percusión solo friqueándose por doquier hacia los lados, dulcimeres intensos que generan, en su conjunto generan toda una atmósfera, todo un suspenso, una tensión, tenebrosos, sacado directamente de The Seer, de The Swans, sacado, bueno, sí, 40 años antes de que saliera esa cosa. Acá ya son también increíblemente predominantes las influencias del sound poetry y el énfasis en las sílabas sueltas cantadas. Yo lo veo como expresión en terror por 10 minutos, que aunque tampoco evoluciona mucho, es también muy estática en ese sentido. Pone muy de frente esta misma atmósfera, este terror, que evoluciona en un soundscape bastante genial, sobre todo para los 70s, llena de terror, como decía, un montonal de modulación wet, paradiddles y claustrofobia. Es en general una super track. Don't Count the Waves es la que viene después de Airmail. La idea de esta es algo muy similar, solo que con una presentación mucho más electroacústica, sintetizada. Es aquí también donde vemos mucho de los toques en música concreta del proyecto. Y es en presentación mucho más corta. Es básicamente menos de la mitad de la duración de Airmail, estando de 4 a 5 minutos. No recuerdo exactamente las duraciones, pero es en general también una entrega súper buena de este colapso tenebroso de parte de Yoko. Después esta viene You, que lo cual se le puede aplicar también las mismas descripciones, este mismo terror, este suspenso, solo que con esta tenemos una idea, una instrumentación mucho más dependiente en percusión, en instrumentos de viento, mucho twang, texturas metálicas, aún más de esa neurosis vocal de parte del sound poetry Yoko que nos ha estado entregando en esta mitad del álbum. Y después de eso nos metemos con el monstruo del álbum, Fly, la title track. Están a 22 minutos. Es la pieza más divisiva, yo lo vería así, la pieza más divisiva del álbum, en el sentido de que es muy freaky. Me encantaría poder describirla muy a detalle, pero los problemas están en que, no hay mucho que contar de por sí porque es una track muy mínima dentro de todo el álbum, pero es también
algo que no se merece de mucho adelantamiento, como en este formato, esto que estoy haciendo con ustedes. Hasta eso yo recomendaría muy, muy fuertemente a ti como el espectador, como el que está viendo esto, um, que escuches el álbum, vayas pieza por pieza. Si quieres, vete por el contexto también antes de echarte este álbum, pero necesito que escuches esto en persona, um, y que simplemente sientas lo freaky que es esta track. Lo que puedo decir es que es, como decía, una pieza muy mínima, muy dependiente en electroacústica, en música concreta, en forma de tapes de guitarra que se están revirtiendo cada vez y cada vez más a partir del marco de 16, 17 minutos de la track. Y en general es nada más a la entrega de sound poetry más cagada, más cabrona y más tenebrosa de Yoko. Es ahora sí que el perfecto antídoto a los ideales, a los gustos del patrician misógino normie fan de los Beatles. Y con eso se resume Fly. Um, como decía, es una escuchada bastante complicada, bastante densa. Es un paso enorme desde Plastic Ono Band. Yo personalmente ambos esos álbumes con todo el alma. Yo creo que son muy merecedores de esta misma atención, no solo de parte de los artifacts por doquier como yo, pero también de mucho del público que ahora solamente no le quiere dar la cara por nada del mundo, porque eso, misoginia, posiblemente porque no entienden, no saben absolutamente nada que hace Yoko. En general, puto banger, le doy 8 vasitos. Uh, Ese va a ser mi sistema de rating, 8 vasos. Y con eso sería Fly de Yoko Ono, 1971. Eso ha sido todo.